La jaula retumbó como si algo en su interior se moviera lenta y deliberadamente por el amplio anfiteatro de altos muros. Los cadetes se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración, parpadeando con la mirada perdida mientras su instructor golpeaba el suelo con su bota metálica. «Están a punto de presenciar la obediencia», anunció el comandante Trex, con los antebrazos cruzados sobre su arnés ceremonial. Las luces superiores se atenuaron hasta un azul pálido, proyectando sombras sobre la irregular estructura metálica de la jaula. La verdadera obediencia, la que no nace del respeto, la curiosidad ni el disgusto, ni de un sentimiento débil. No, esta es la obediencia del miedo, como debe ser. Los cadetes alienígenas murmuraron entre sí, con las antenas temblando y las colas enroscadas. La tensión era palpable. En el extremo izquierdo de la sala, sentado en el nivel más bajo con una tableta de datos apoyada en una rodilla, Dylan Carter no parecía entusiasmado. Intentaba respirar con normalidad y disimularlo, pero tenía las manos apretadas con más fuerza de la que creía. El sonido de algo respirando con dificultad tras esa jaula le recordó a los perros gruñendo tras las vallas de alambre. Había crecido junto a un desguace. Conocía ese sonido y sabía a qué olía el miedo. Se removió en su asiento. Los bordes de su uniforme de la academia le picaban bajo los brazos. «Cadete Carter», la voz aguda de Trex captó la atención de Dylan. La mirada del instructor se clavó en él. «Estás callado. Quizás incómodo. ¿Por qué?» Todas las cabezas se volvieron. «Es que no sabía que la lección de hoy incluía especímenes vivos», respondió Dylan con cautela, con voz firme pero baja. «Esto no parece una clase de biología». Unos cuantos cadetes se rieron entre dientes. Uno dejó escapar un chillido gutural. Dylan hacía rato que había dejado de intentar interpretar las emociones. Trax bajó los escalones con una gracia deliberada, deteniéndose justo antes de la jaula. «Hoy no se trata de biología, Carter. Hoy se trata de control. Eres moreno. Entiendes a los depredadores y el miedo. Tu especie surgió de la nada domesticando seres más violentos que vosotros. Veamos si aún conservas ese conocimiento». Dos asistentes acercaron lo que parecía una consola repleta de controles, botones, deslizadores e interruptores. Uno llevaba un arnés con instrumentos. El otro portaba una vara larga y delgada con un emisor de voltaje que zumbaba levemente en la punta. La jaula siseó, los seguros se abrieron. Algo dentro exhaló un aire húmedo, laborioso y pesado. Luego, silencio. Dylan se enderezó. La puerta se abrió. Salió una criatura que bien podría haber rondado zonas de guerra. Tenía los hombros encorvados, marcados por latigazos, tanto recientes como antiguos. Una cuenca de un ojo estaba hinchada y cerrada. Sus patas, como las de un perro, se doblaban hacia atrás, temblando ligeramente. Pero no era solo la apariencia. Era el aura. Llenaba el aire como estática. Una criatura criada para aterrorizar. «El sujeto 72 está condicionado para la sumisión total», explicó Trex, rodeando a la bestia. «Una orden, una descarga, una demostración de poder, y hasta el más salvaje se vuelve dócil». El adiestrador alzó la vara y chasqueó una palabra en un idioma que Dylan no reconocía. La vara crujió con la luz. La criatura se estremeció y gruñó. Otro crujido, esta vez en las costillas. La criatura huyó, retrocedió, cayó de rodillas y dejó escapar un gruñido bajo y lastimero que pareció hacer temblar los paneles de la pared. Exhalaciones de admiración y miedo recorrieron a los cadetes. Dylan volvió a sentir náuseas. Otra descarga. El adiestrador ladró otra orden, pero esta vez algo en la criatura se estremeció. Su mirada recorrió la sala. No hacia el adiestrador, no hacia la consola de mando, sino hacia las filas de cadetes, hacia Dylan.
Y entonces corrió. Un torbellino de movimiento, las garras chirriando contra el suelo. Saltó por encima de la barricada más baja, haciendo que los cadetes retrocedieran a toda prisa. Cruzó el pasillo en menos de un segundo y se detuvo en seco justo delante de él. No para atacar, sino para desplomarse. Allí mismo, a sus pies, la criatura gimió, acurrucada sobre sí misma, presionando su costado cicatrizado contra sus botas. Una pata se alzó, vacilante, temblorosa. Su respiración era agitada, presa del pánico, y en algún lugar de ese rostro animal se vislumbró una mirada que Dylan reconoció demasiado bien. Por favor. Dylan se quedó paralizado. Pasó un instante, luego otro. Extendió lentamente las manos, abiertas. Una tocó con delicadeza el pelaje enmarañado de la criatura. Esta no se inmutó. Un leve sonido de alivio vibró en su garganta, y su cuerpo se relajó un poco. En la sala reinaba el caos. Algunos cadetes saltaron de sus asientos, con las armas a medio desenfundar. Otros permanecieron inmóviles, incrédulos. Uno maldecía atropelladamente. Trex ladró algo que podría haber sido una orden, pero la criatura no se movió. El adiestrador se abalanzó hacia adelante, con la vara encendida y zumbando. Dylan se puso de pie. No. Su voz se quebró, pero fue lo suficientemente fuerte. No lo vas a volver a tocar. Hazte a un lado, cadete. No. Dylan se irguió. Está aterrorizado. Míralo. La criatura gimoteaba de nuevo, más fuerte ahora que el cuidador se acercaba. Dylan se arrodilló a su lado instintivamente, con una mano firme sobre su hombro. Retrocede, Carter. Es un espécimen controlado. No está controlado. Está traumatizado. Eso hizo que la sala se detuviera en seco. Trex descendió una vez más, su enorme figura bloqueando la vista del cuidador. Explícate ahora. Dylan tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba en la sala de preparación hace 2 semanas después de clase. Estaba en la esquina. No sabía que era peligroso. Parecía hambriento. Así que le di algunas de las barritas de carne de mis raciones. Simplemente se las tiré. No gruñó. Simplemente se las comió. Se oyeron murmullos por toda la sala. Esa fue la única vez. Trex insistió. Dije algo. No recuerdo qué. Solo unas pocas palabras. Tranquilo, chico. Está bien. Cosas así. Dylan miró a la criatura. No creí que siquiera lo recordara. El cuidador estaba furioso. La vara temblaba en su mano. ¿Te atreves a echar por tierra semanas de entrenamiento? ¿A esto le llamas entrenamiento? Espetó Dylan. Está cubierto de heridas. Se estremeció antes incluso de que te movieras. No te obedece. Te tiene terror. Un largo silencio, cargado de tensión, se extendió. Entonces, uno de los cadetes levantó la mano. Instructor, ¿esto es confianza? Trex no respondió. Su mirada permaneció fija en Dylan, y la criatura seguía pegada a su costado. Otro cadete murmuró, no necesitó golpearlo. Y obedece. La criatura miró a Dylan con un ojo, presionó su hocico contra su palma y dejó escapar un profundo suspiro tembloroso. En un extremo de la sala, la puerta de la jaula seguía abierta. La lección, al parecer, se había desviado del guión. Lo obligaron a quedarse después de clase. La sala había sido desalojada. Los demás cadetes salieron lentamente, algunos aún mirando por encima del hombro la escena como esperando que cambiara, que la criatura recordara que se suponía que debía ser aterradora, no temblar contra la pierna del humano como un perro apaleado. Pero no sucedió. Se quedó donde estaba, inmóvil junto a Dylan, como si en cuanto se moviera, los golpes fueran a regresar. Trex no volvió a hablar después de que los cadetes se marcharan.
Simplemente permaneció de pie en lo alto del anfiteatro, inmóvil, en silencio, con los brazos cruzados a la espalda y la mirada fría. El adiestrador era un asunto completamente distinto. Esto es una violación del protocolo de condicionamiento, ladró, caminando de un lado a otro junto al cuerpo encorvado de la criatura. Este espécimen ha sido recalibrado 17 veces. ¿Entiendes las horas de trabajo? ¿El esfuerzo? No es una máquina, dijo Dylan sin levantar la vista. Seguía agachado junto a la bestia, intentando que respirara poco a poco, con voz suave y tranquila. Deja de llamar espécimen como si fuera una piedra que has pinchado con un palo. Cadete Carter. La voz de Trex era baja, pero resonó como una bofetada. Te pondrás de pie. Dylan vaciló, luego se levantó lentamente. La criatura gimió, intentó seguirlo y flaqueó. Sus extremidades delanteras temblaban violentamente. Trax la miró fijamente durante varios segundos, luego a Dylan. ¿Qué le han hecho?, preguntó el cuidador con voz temblorosa. Ya has visto los resultados. El dolor y la presión generan control. No te estoy hablando. El silencio que siguió era tan tenso que casi se podía tararear. Dylan se aclaró la garganta. Por lo que vi en la sala de preparación, lo tenían en una jaula, no en un cajón, sin espacio para darse la vuelta, sin bebedero. Tenía llagas alrededor de las patas, probablemente por las ataduras. Vi a alguien pincharlo con una descarga eléctrica a través de las rejillas de ventilación. Ni una palabra, solo descarga tras descarga programada. El cuidador palideció de furia. Es el protocolo estándar para la contención de depredadores. ¿Y te sorprende que huyera de ti?, murmuró Dylan. No lo entrenaste. Lo doblegaste. ¿La criatura? No, el animal. Dylan se corrigió, y volvió a mirar hacia arriba con su único ojo abierto. Había reconocimiento en él. Tal vez incluso alivio. Trex exhaló por sus fosas nasales. Acércate a ellos. Cadete Carter, sabes que esta criatura no fue criada para la compañía. Fue diseñada para la sumisión, la exhibición, la proyección de amenazas. Tu interferencia ha desestabilizado el programa. No interferí, dijo Dylan. Vi un animal hambriento. Le ofrecí comida. Le dije unas palabras amables. Eso es todo. No sabía que me recordaría. No creía que pudiera. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos ahora? Esa era la pregunta. ¿No? Porque la criatura, un poco más grande que un lobo, tenía costillas. Visible bajo el pelaje modelado, el tejido cicatricial se extendía por un costado como cera derretida. No se movía, no quería volver a la jaula. Y no se acercaba al cuidador. Me quedaré con él, dijo Dylan. Al menos hasta que encontremos una solución. No estás capacitado para manejar depredadores de guerra vivos. No intento manejarlo. Intento asegurarme de que no muera de estrés antes de que alguien más aprenda algo útil de esto. Trex se volvió hacia el cuidador. Desármalo. Vete. La protesta se le apagó en la boca al cuidador al ver la mirada de Trex. Dejó caer la vara eléctrica sobre la mesa de la consola y salió furioso. Por primera vez desde que el animal había corrido por el suelo, Dylan sintió que respiraba con normalidad. Trasladaron al animal a una sala de examen sin usar, justo al lado del ala de entrenamiento. Era silenciosa, con temperatura controlada, sin rejillas metálicas ni paneles eléctricos. Dylan se sentó en el suelo junto a la colchoneta que habían preparado para la criatura, que se negaba a tumbarse en nada elevado. No durmió. Durante 5 horas, permaneció allí tumbado. Se estremecía ocasionalmente. El sonido de pasos en el pasillo exterior lo hacía sobresaltar cada vez. Dylan seguía leyendo notas en su tableta,
hablando de vez en cuando en voz baja sobre temas triviales y descripciones detalladas de comida y música de la tierra. Recordó la vez que su hermana se perdió en una tormenta y un perro callejero la encontró antes que la policía. En un momento dado, la criatura se giró de lado y dejó al descubierto su estómago. El movimiento hizo que Dylan se detuviera. No la tocó, solo comentó en voz baja, «Es una buena señal», y volvió a leer. 3 horas después, entró el técnico médico de la academia. Era un ser delgado, con 3 ojos y dedos largos, educado pero visiblemente nervioso. El instructor Trex solicitó un escáner médico. El sujeto parece desnutrido. Posibles fracturas. ¿Permiso para proceder? Dylan asintió. Despacio. Sin movimientos bruscos. El escáner se realizó con un dispositivo portátil, e incluso el suave zumbido hizo que las orejas del animal se movieran. Cuando se incorporó, Dylan le puso una mano en el cuello y susurró. Se quedó quieto. El técnico parpadeó con los 3 ojos a la vez. Te obedece. No obedece, corrigió Dylan. Confía en mí. Hay una diferencia. La exploración duró 15 minutos. 2 costillas fisuradas. Antiguas, no agudas. Posiblemente por la compresión del arnés de sujeción. Una fisura en el antebrazo derecho. Reciente. De 1 semana de antigüedad. Sin tratamiento. Atrofia muscular en la parte baja de la pata trasera. Malnutrición compatible con un confinamiento prolongado. Dylan dijo, ¿podemos entablillarle la pata? Sí, pero se recomienda sedantes. El animal se tensó de nuevo. Solo si es absolutamente necesario, dijo Dylan. Lo sujetaré si ayuda. El técnico pareció dudar, pero no discutió. Tardaron otra hora en colocarle la férula. Dylan lo sujetó la mayor parte del tiempo, susurrándole palabras de ánimo y acariciando su pelaje espeso y enmarañado mientras el animal gemía en silencio por el dolor. No mordió, ni una sola vez, ni siquiera cuando la presión lo hizo temblar. Después, apoyó la cabeza en el regazo de Dylan y no se movió. Trex visitó él un rato después, solo, sin nadie a su cargo. Al principio, no habló, solo observó a través del cristal. Dylan no le prestó atención. Estaba demasiado ocupado comprobando que la férula no se hubiera aflojado. Finalmente, Trex entró. Has alterado significativamente el programa de entrenamiento. Esta unidad iba a ser presentada en la demostración central el mes que viene. No lo siento. No, creo que no. Trex se arrodilló, sorprendentemente lento para su tamaño. Tus acciones nos han obligado a plantearnos una cuestión que no habíamos considerado. Si el miedo es el método de control más eficaz. No lo es. Dylan acarició suavemente la cabeza de la criatura. El miedo hace que las cosas obedezcan por desesperación, pero la confianza hace que se acerquen a ti voluntariamente, incluso cuando no tienen por qué hacerlo. Los ojos de Trex se entrecerraron. Sugieres disciplina por misericordia. No sugiero nada. Se quedó callado. Dylan asintió al animal, que ahora dormía profundamente a su lado. A pesar de todo lo que le habían hecho, seguía eligiendo la seguridad antes que la violencia. Eso no es debilidad. Es supervivencia. Trex se puso de pie. Los cadetes estaban hablando. La lección que les diste sin querer podría provocar una reevaluación de nuestros métodos de entrenamiento. Yo no le di ninguna lección, dijo Dylan. Solo le di comida. Le diste algo que nunca había experimentado, seguridad. Trex se giró. La academia asignará un guía para que los supervise a ambos. Serás responsable de su cuidado hasta nuevo aviso. Necesita un nombre, dijo Dylan. Trex se detuvo en la puerta. Eso no es reglamentario. Dylan bajó la mirada. Da igual. La puerta se cerró con un siseo tras él.
Dylan volvió a mirar a la criatura dormida, cuyo pelaje se alzaba y descendía suavemente con cada respiración. «Voy a llamarte Brutus», murmuró. «Pareces alguien que necesita un nombre que haga dudar a la gente». Brutus golpeó el suelo con la cola una vez. Todo empezó con susurros. En las semanas posteriores al incidente, Dylan notó cambios sutiles en la forma en que los cadetes lo miraban. No con burla, eso sí, ese había sido su primer temor, sino con una especie de cautela de reojo, como si se hubiera resquebrajado. Abrió un armario cerrado con llave. Y ahora nadie estaba seguro de si lo que saliera sería peligroso o valioso. Brutus permaneció con él. Oficialmente, la Academia lo declaró un estudio de comportamiento interespecífico temporal en condiciones reales. Extraoficialmente, nadie más quería acercarse. El animal no abandonaba la habitación de Dylan. Cojeaba lentamente con su pata en recuperación. Vigilaba la puerta cuando Dylan dormía y chasqueaba los dientes ante cualquier voz desconocida fuera de la trampilla. Dylan tuvo que esforzarse para restablecer el contacto. Pasos pequeños, algunas caras nuevas, solo aquellos que se acercaban sin forzar. Aún así, Brutus era reacio a confiar. Sus ojos todavía se estremecían ante el movimiento. Su cola nunca se movía, pero ya no mostraba los dientes. La siguiente conferencia era obligatoria. Trex regresó al centro del escenario, con los brazos a la espalda y una expresión indescifrable. La sesión de hoy tenía como objetivo demostrar la obediencia condicionada mediante el miedo. En cambio, presenciaron lo que sucede cuando el control falla. Dylan sintió que todas las miradas se dirigían hacia él. Trex continuó. Vieron a un depredador desafiar a un adiestrador entrenado. Viste cómo eligió a un estudiante en lugar de a su controlador. No lo ignoraremos. Hubo un momento de silencio, luego un parpadeo de las luces. Una pantalla hueca se activó en el techo. Se reprodujeron imágenes en cámara lenta y sin sonido del incidente. Brutus corriendo por el suelo, ignorando el crujido de la vara, desplomándose a los pies de Dylan, gimiendo, sometiéndose. Se oyeron exclamaciones de sorpresa, aunque todos lo habían visto con sus propios ojos. Trex pausó el video. Lo que presenciaron, dijo, no fue un accidente. Fue producto de la interacción, de una divergencia en el enfoque. Se giró hacia la sala. Por esta razón, al cadete Carter se le ha asignado un rol secundario de observador. Estará presente durante la próxima ronda de clases de manejo de depredadores. A Dylan se le hizo un nudo en el estómago. «Espere», dijo, poniéndose de pie. «¿Quiere que haga qué?» «Supervisar. Observar», corrigió Trex. «Proporcionar contraste. Dejar que sus cadetes comparen resultados. Amabilidad versus condicionamiento. Pondremos a prueba a ambos. Y si la amabilidad funciona mejor, entonces aprendemos», dijo Trex sin dudar. «Pero no damos nada por sentado». El primer sujeto nuevo era más pequeño que Brutus, esbelto, casi un felino de 6 extremidades y pupilas verticales y puntiagudas. Llegó con bozal, sedado y suspendido en una estructura de contención. El cuidador, uno nuevo esta vez, estaba detrás de una barrera protectora, dando órdenes por un sistema de altavoces. Dylan estaba sentado al borde de la sala con Brutus acurrucado a sus pies. Los cadetes alienígenas estaban alerta, pero menos ansiosos que la última vez. Habían visto lo que sucedía cuando el protocolo fallaba. La criatura felina gruñó, con los ojos desorbitados. Cuando el cuidador le aplicó una leve descarga a través de la estructura, chilló y se retorció. Un cadete a la izquierda de Dylan, uno de los más perspicaces, ladeó la cabeza. «Parece tener más miedo al equipo que a la gente». Dylan asintió. «Eso es porque el equipo es lo que le duele. ¿Intentarías alimentarlo también?»
Todavía no, dijo Dylan. Ni siquiera sabe que no formo parte del circuito de dolor. La clase observó durante otros 30 minutos. Todos los intentos de obtener obediencia fracasaron. La criatura caminaba de un lado a otro, siseaba y mordía. En los bares, se negaba incluso a responder a las órdenes. Tras finalizar la sesión, Trex se acercó. «Cadete, ¿tu evaluación?» «Está muerto de miedo», dijo Dylan. No se le puede enseñar nada a un animal aterrorizado. Solo se le puede asustar aún más. Trex guardó silencio un largo rato y, con un leve gesto, dio por terminada la clase. De vuelta en sus aposentos, Dylan se masajeó las sienes y contempló la pila de notas que se acumulaba en su tableta. Brutus dormitaba cerca, moviendo la cola mientras dormía. Ya no llevaba la férula, pero aún cojeaba ligeramente. El equipo médico de la academia lo había confirmado. Su fractura había sanado correctamente, pero la debilidad persistente en su andar, dijeron, podría ser permanente. La pérdida muscular era demasiado grave para una recuperación completa. Dylan preguntó si la fisioterapia le ayudaría. Lo miraron como si estuviera bromeando. «Nosotros no rehabilitamos especímenes», dijo un técnico. «Ahora sí», respondió Dylan. Así que empezó su propio programa. Caminatas lentas, rampas de suave pendiente, escaleras acolchadas. A Brutus no le gustaba, pero lo intentaba. Y cuando se cansaba, se apoyaba pesadamente en la pierna de Dylan, respirando con dificultad, recostando la cabeza como diciendo, «Hoy no, pero quizá mañana». 2 semanas después, Trex lo llamó a un auditorio vacío. Las luces estaban tenues. En el centro, una plataforma albergaba al siguiente sujeto, un ave cuadrúpedo, alto y esbelto, con pico, cubierto de plumaje negro y naranja que se erizaba con cada movimiento. «Este ya ha herido a 2 cuidadores», dijo Trex secamente. «Ningún progreso. Los cadetes se empiezan a cuestionar el programa». Dylan observó a la criatura. Permanecía inmóvil pero alerta, con una pata apoyada en el suelo y un ala caída. «¿Puedo acercarme?» Trex vaciló. «No es recomendable». Dylan avanzó de todos modos. Brutus lo siguió hasta el borde de la rampa, pero se detuvo. Nunca cruzaba umbrales a menos que lo invitaran. El ave se puso rígido, sus garras castañeteando nerviosamente. Dylan se agachó a unos metros de distancia. «Hola, no me conoces». «No importa. No vengo a hacerte daño». No hubo respuesta. Abrió una bolsa y sacó una tira de proteína. Se la ofreció. La criatura la miró, luego a él, y entonces, con cautela, lentamente, dio un paso adelante. Un paso, 2, una pausa, luego 3 más. Le arrebató la comida de la mano y retrocedió, masticando rápidamente. Trex lo miró en silencio. «Ese es tu grupo de control», dijo Dylan. «Sin dolor, sin descargas eléctricas, solo elección». Trex no dijo nada. «¿Prefieres quebrarlos o enseñarles a caminar a tu lado?» «Sigue sin decir nada». Pero cuando Dylan se giró para irse, notó algo extraño. Brutus estaba firme, con la cabeza erguida, observando al ave. Y por primera vez en semanas, movió la cola con fuerza. Esa noche, Dylan encontró algo fuera de sus aposentos. Un pequeño sobre se deslizó por debajo de la puerta. Dentro, una nota manuscrita. «El miedo es rápido, pero la confianza perdura. Sigo observando, pero tal vez la clase también». No había firma, pero el pergamino era de la academia. Lo dobló cuidadosamente, lo guardó en su cajón y se volvió hacia Brutus, que ya roncaba bajo el escritorio, con los pies inquietos por la falta de sueño. Mañana volverían a entrenar, quizá caminarían un poco más, y tal vez, si tenían suerte,
alguien más dejaría de preguntar cómo romper cosas y empezaría a preguntar cómo arreglarlas. Para la sexta semana, Brutus ya no cojeaba. No del todo. Todavía sentía cierta rigidez por las mañanas, y las largas caminatas aún le dolían, pero ahora se movía con determinación. Hombros rectos, cabeza erguida, ya no se sobresaltaba con los timbres de las puertas ni con los murmullos en el pasillo. Incluso ladró una vez. Solo una vez. Dylan se sobresaltó tanto que se le cayó el lápiz óptico. El ladrido no fue agresivo. Fue agudo, fuerte, alerta. Ocurrió durante una demostración de un adiestrador cuando uno de los cadetes se acercó demasiado al flanco de un nuevo depredador sin avisar de su presencia. El animal se giró, con las garras alzadas. El cadete se quedó paralizado. Brutus ladró desde la galería. Una vez que el depredador se detuvo, el tiempo justo para que el cadete retrocediera y evitara un corte en el cuello. Tardaron un rato en asimilar lo sucedido. Dylan se había inclinado y murmurado: «Eso les enseñará a ignorar las señales de flanqueo». Brutus movió la cola una vez. La cultura en la academia cambió gradualmente. Nadie lo dijo en voz alta, pero más adiestradores empezaron a observar a Dylan durante las sesiones de entrenamiento. No le pidieron que dirigiera, pero se instruyó a los cadetes para que repasaran los métodos de aclamación humana junto con las técnicas tradicionales. Algunos se resistieron. Uno insistió en que era control suave y permisividad psicológica. Adoptó una postura firme respecto a los protocolos de correa. Esa postura terminó abruptamente después de que su sujeto mordiera la correa y se escapara en medio del ejercicio, provocando una avalancha de 4 cadetes. Al día siguiente, tomó prestada la bolsa de proteínas de Dylan. Nadie lo mencionó. El vínculo de Dylan con Brutus se volvió legendario. No por trucos ni rutinas de entrenamiento. Brutus no traía la pelota, no rodaba, no bailaba a la orden, pero escuchaba. Seguía a Dylan por pasillos atestados sin guía, respondía a gestos con las manos y vigilaba las puertas. Una vez, durante un cierre de emergencia del sistema, las luces de la academia parpadearon durante 30 segundos. Falló la iluminación de emergencia. Hubo un breve momento de pánico en uno de los niveles inferiores de la residencia, donde algunos cadetes quedaron atrapados en el hueco de un ascensor. Brutus los encontró. Nadie lo había enviado. Había oído el alboroto, bajó corriendo 2 pisos y empezó a tantear el panel donde la sobrecarga eléctrica había bloqueado el mecanismo de anulación. Cuando llegaron los técnicos, encontraron a los cadetes tranquilos y a una de ellas con la mano enterrada en el pelaje de Brutus. Nunca preguntaron cómo había llegado allí. 2 meses después del incidente original, Trex convocó a Dylan a una nueva cámara, una que nunca había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de registros grabados, estadísticas de depredadores, gráficos de cepas genéticas. En el centro, una pantalla en vivo de la matriz de entrenamiento actual. En la lista figuraba el nombre de cada depredador, o mejor dicho, su número de Idaho, cada uno con un adiestrador asignado, excepto uno, Brutus. Trex señaló la pantalla. El Consejo solicita la baja oficial de todas las unidades de depredadores de primera generación. Dicen que la inestabilidad emocional es demasiado alta. Ese adiestramiento ha fallado. Dylan sintió que se le secaba la boca. ¿Los van a sacrificar? No, lo haremos. Pausamos el programa. Una reevaluación. Un cambio de metodología. No. Dylan no habló. El tono de Trex era más bajo de lo habitual. Cambiaste más que un simple ejercicio de entrenamiento, Carter. Demostraste que la confianza, aunque tarda más en construirse, conduce a la estabilidad. Admito que nunca consideramos realmente que un animal pudiera responder a la empatía. No le enseñé obediencia, dijo Dylan. Le di razones para no huir.
Y al hacerlo, lograste que se quedara. Trex hizo una pausa. Luego, haciéndose a un lado, reveló un panel más pequeño. Una lista de reasignación de campo. Brutus ha sido aprobado para movilidad limitada fuera del ala de entrenamiento. Su estatus como compañero está pendiente de revisión conductual. Ya hay precedentes. Los demás cuidadores han comenzado las pruebas. Algunos cadetes imitan tu método. Dylan entrecerró los ojos al leer la lista. ¿Quieres que se quede aquí? No, dijo Tre. Quiero que te lo lleves a casa. Dylan parpadeó. A la tierra o a donde sea que vayas después. Está vinculado a ti. No tenemos más planes para él. Es tuyo si lo aceptas. Dylan miró a Brutus, que había entrado hacía un momento y ahora estaba sentado tranquilamente a su lado, con la mirada fija en la pantalla. No movió la cola. No ladró. Simplemente esperó. Sí, dijo Dylan. Me lo llevaré. La ceremonia de despedida fue sencilla. Brutus llevaba un chaleco reglamentario, ahora especialmente modificado para sujetar sus extremidades y regular su temperatura en diferentes atmósferas. Dylan empacó ligero, una maleta, una tableta y una carpeta con registros de datos. Algunos cadetes vinieron a despedirse. Sí, incluso le ofrecieron a Brutus un juguete masticable hecho a mano con una forma que recordaba vagamente a la cabeza de Trex. Nadie se atrevió a decir nada. Trex fue el último en llegar. No habló de inmediato, solo miró a Dylan y luego a Brutus. Nos enseñaste algo que no sabíamos que necesitábamos aprender, dijo. Que el control no es la meta. La isla de la estabilidad comienza con la confianza. Dylan se encogió de hombros. Simplemente no me gustaba ver cómo alguien recibía una patada cada vez que respiraba mal. Trex asintió levemente en señal de respeto. Presentaré una propuesta para reclasificar las unidades de primera generación como seres casi sensibles. No prometo nada, pero los datos respaldan el argumento. Dylan sonrió levemente. Y si no la aceptan, estarán por detrás de la verdad. Mientras la lanzadera despegaba de la plataforma de la academia, Dylan miró la cúpula de entrenamiento por última vez. Brutus estaba sentado a su lado, con la cabeza apoyada en su rodilla. Ya no temblaba durante los vuelos. Las estrellas se extendían ante nosotros. ¿A dónde vamos primero?, preguntó Dylan en voz alta. Brutus resopló suavemente. Estoy de acuerdo, dijo Dylan. A cualquier lugar con terreno blando y menos descargas eléctricas. La baliza de navegación emitió un sonido. El nuevo rumbo quedó bloqueado. Brutus se movió, se inclinó hacia adelante y suspiró. No era el suspiro de un animal asustado.